Bienvenidos a un nuevo episodio de Derecho al Día. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Marco Antonio Muñiz y en este episodio vamos a abordar el tema de la reforma al artículo 19 constitucional y sus implicaciones en la prisión preventiva oficiosa. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestro. Hola Leti, buenas tardes. Aquí estamos a la orden y vamos a hablar de este tema que es trascendental para la sociedad y sobre todo porque es de mucho beneficio que tengan conocimiento porque la gente no está preparada para el efecto de que sean detenidos por alguna autoridad. Usted es especialista en el tema penal y precisamente por eso agradecemos la posibilidad de que nos acompañe para explicar esta reforma en el que de inicio pues nos gustaría nos comentara en qué consiste. Bueno, el artículo 19 constitucional tuvo como modificación en su segundo párrafo la medida de prisión preventiva oficiosa, que independientemente de esto ya estaba establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 155, última fracción de ese numeral. Entonces aquí la cuestión es que esos delitos que se contemplan en el artículo 19, como son delincuencia organizada, narcomenudeo, violación de menores o violación para otro tipo de personas, son de prisión preventiva oficiosa. Inmediatamente la tiene que decretar el juez. Entonces, la persona que es detenida bajo las circunstancias de que fue flagrancia o bien que se llevó debidamente la carpeta de investigación y se ordenó la detención de la persona, lo deben de decretar inmediatamente de su prisión, la privación ilegal de la libertad, pero mediante una medida viciosa, con medida cautelar. ¿Nos puede dar un poco de contexto anteriormente a esta reforma? ¿Cómo era que se determinaba la prisión? ¿Si era preventiva o no? No se daba por las autoridades del órgano jurisdiccional y ni a solicitud del Ministerio Público la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa. Era de acuerdo al tipo de delito que se estaba ventilando o que se estaba investigando, o bien que lo ponía el Ministerio Público bajo vinculación del procedimiento del órgano jurisdiccional. Entonces hay que tomar en cuenta a la gravedad del ilícito que se está cometiendo y que se pone a consideración del órgano jurisdiccional. A partir de esta reforma que se realiza en diciembre, ¿qué efectos tiene? ¿Cuáles son los delitos que se agregaron y cuáles ya estaban? Bueno, los que se agregaron es los que acabo de mencionar, lo que es violación de menores, narcomenudeo, delincuencia organizada, pero también hay que dejar muy en claro aquí, no todos los delitos son para conocimiento del órgano estatal, órgano jurisdiccional estatal. Algunos delitos son de conocimiento y de jurisdicción federal, de los que nos enmarcan en ese artículo 19 constitucional, como por ejemplo tráfico de armas, delincuencia organizada, fentanilo, venta de fentanilo, drogas, que es muy diferente al tema del narcomenudeo, que se vendría siendo de un orden estatal. La prisión preventiva tiene como medida cautelar que se aseguren todas las partes, testigos, la parte ofendida, peritos, la persona que cometió el ilícito vaya a comparecer ante el órgano jurisdiccional siempre que sea requerido. Cuando por el Ministerio Público exista la duda de que la persona que está siendo vinculada por un ilícito no va a comparecer y no va a ser sujeto a la jurisdicción del órgano jurisdiccional, es que tiene que pedir esa medida cautelar y la prisión preventiva para que él esté sujeto dentro de un reclusorio. Entonces esos son los elementos esenciales que crea el Ministerio Público, que él no va a estar sujeto a la jurisdicción del juez para cumplir con el procedimiento que se le está instaurando. ¿Cuáles son los pros y los contras de acuerdo a la ley? Bueno, los pros es que pues los cerezos no tienen la capacidad necesaria para tener tanta gente recluida. Ahora no hay que perder de vista que la reforma a la ley penal que se implementó desde el 2008, que por eso se dio este tema, porque había mucha gente recluida en el sistema inquisitorio, todos los procedimientos se llevaban bajo detenido y bajo prisión hasta que no se demostrara un procedimiento largo de 5 años. Ahora con la reforma se suponía que nadie es delincuente hasta que no se demuestre lo contrario, o bien que es sancionado mediante una pena hasta que no se le demuestre mediante un procedimiento donde es debidamente juzgado o bien vencido.
dentro de ese órgano jurisdiccional que lo tiene bajo su control y su tutela jurisdiccional. Entonces, si las personas que cometen un ilícito van a estar recluidas, pues vamos a saturar otra vez el modelo penitenciario. Entonces la reforma no está surtiendo los efectos necesarios y para lo que fue creada. Lamentablemente sí, el tema es un tanto cuanto eh, escabroso. ¿Por qué? Porque hay ilícitos que se han estado dando muy graves y que en realidad las personas sí necesitan estar recluidas, los que los cometieron o los presuntos responsables que cometieron los ilícitos. Entonces sí es necesario, pero sí las autoridades deben de ventilar y evaluar bien cuáles sí deben de estar y cuáles no. Y también sobre todo el Ministerio Público, que es el que debe de solicitar esas medidas cautelares preventivas. Se habla del tema de la violación de los derechos humanos a partir de la aplicación de esta figura. Sí, incluso hay diversas tesis de jurisprudencia donde nos hablan de los efectos que surten esa prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué razón? Porque sí se están violentando los derechos en el sentido de que muchas veces la persona no cometió el ilícito que se le está imputando, o bien no ha quedado debidamente demostrado por los medios de prueba que aporta el Ministerio Público en la vinculación. Entonces sí es una cuestión muy grave, pero ahí a la persona que está siendo procesada por algún ilícito de alto impacto, tiene el recurso del juicio de amparo para poder impugnar esa resolución o la medida cautelar de prisión preventiva. Entonces, hay amparos que se han tramitado y que son procedentes y lo dejan fuera de la prisión y para que pueda llevar el procedimiento en libertad, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Que aquí es muy grave porque también necesita valorar dentro de la audiencia el juez de control eh, todas las causales que nos establece el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esa medida cautelar de prisión preventiva oficiosa es la última fracción. Entonces, de acuerdo a los derechos humanos, no se puede imponer la mayor a la menor. Se debe de valorar. Y sobre todo esa valoración debe ser por parte del juez y con los elementos que le aporten las partes en el desahogo de la audiencia. Una vez que ya es detenida la persona, ¿qué derechos puede argumentar para que pues, se le respeten y no incurrir en mayor violación a los derechos? Aquí la obligación es del Ministerio Público acreditar que efectivamente se cometió ese ilícito y acreditar los elementos constitutivos del tipo penal por el cual se le está vinculando al proceso, independientemente de que se le haya detenido en flagrancia del delito o bien que se haya llevado toda una investigación por medio de la carpeta de investigación que inició el Ministerio Público y por una orden de aprehensión. Entonces ahí tenemos que valorar, primero, el control de detención, que es una detención legal. Segundo, que el ilícito por el cual se le esté vinculando al proceso sea de los graves y que establecidos en el artículo 19 constitucional, como por ejemplo el narcomenudeo, tráfico de armas, tráfico de drogas, fentanilo, extorsión, motín, narcomenudeo, violación, que son delitos que tienen una sanción de prisión preventiva. ¿Cómo actuar como ciudadanos? Porque a veces cuando se ven envueltos en una circunstancia así, sobre todo, digamos, si hay implícita un tema de inocencia, pues hay confusión, no se sabe cómo actuar e inclusive se perjudican más. ¿Qué consejo le daría a una persona que es detenida bajo este argumento? Que la persona se quede callada, es un derecho constitucional y además le tienen que leer sus derechos constitucionales. Una vez que es detenido, solicitar inmediatamente el auxilio y que se le designe un abogado. Si él no tiene para contratar a un abogado, del Estado tiene la obligación de contratar un abogado de oficio. Los abogados de oficio están debidamente capacitados para llevar a cabo su defensa. Pero aquí lo más importante es que no comente nada, que se quede totalmente callado. ¿Por qué? Porque eso lo puede afectar. También hacer el uso, si hay alguien que esté con él, hacer el uso de las grabaciones, porque muchas veces los elementos policíacos que hacen las detenciones violentan el derecho de sembrar pruebas o eh, evidencias que no traía la persona, por las cuales se le va a sancionar o le van a vincular por ese delito. Vamos, se me ocurre que en una detención lo están acusando de que robó, entonces lo detienen
y él no trae ninguna arma, pero para esto le siembran una pistola de uso exclusivo del ejército. Entonces ya es el robo a mano armada, y ahí estaríamos hablando de que ya es un delito grave, ya es un delito grave, y más si la persona dice, la que supuestamente fue asaltada, dice que con esa arma pues, estuvo en peligro su vida. Ahí se puede tipificar hasta como un intento de homicidio. Entonces grave, y sobre todo si no hay elementos con los cuales se pueda determinar que efectivamente se los envió. Porque puede ser un delito de robo, pero puede ser mínimo, o sea, no pudiera salir. Pero puede ser que no, ni se cometió el robo, ni traía el arma, y ni intentó disparar. Entonces sí, con unos elementos de prueba, como sería una fotografía o un video que hayan tomado las personas, pues hay elementos para demostrar que efectivamente él no traía esa arma y que no intentó robar. Licenciado Marco, eso es para, digamos, el momento en que se le detiene, pero si una persona ya está detenida y se encuentra, digamos, en espera de su proceso, ¿cómo acelerar o sobre todo si no tiene los recursos, a dónde puede acudir? La Defensoría de Oficio está en la colonia de Los Pinos, Fraccionamiento de Los Pinos, de aquí de Morelia. Es una institución pública debidamente conocida, pero además el tema aquí es que él no puede estar llamando si está recluido. Es obligación del juez en la audiencia decirle, a ver, tú debes de ser debidamente representado. Tienes que nombrar un defensor, ya sea privado. No tienes para nombrar un defensor, entonces el juez es obligación de nombrarle un defensor público. Y él mismo pedir y no poder, no se puede desarrollar ninguna audiencia si no está acompañado de un defensor, ya sea particular o público. Pero es una responsabilidad y obligación del juez, inmediatamente. No puede ninguna persona estar ante su presencia si no está debidamente representada. Y con una persona profesional que tenga conocimiento en la materia. Finalmente, licenciado Marco, ¿qué decir a las personas dónde pueden informarse más sobre este tema? Bueno, deben de informarse. Hay agrupaciones de abogados, como por ejemplo Juristas de Michoacán, que da asesorías gratuitas por medio de su presidente, el licenciado Saúl Cristóbal Cuevas, y también en la página de Juristas de Michoacán, que está en Facebook, y ahí se le puede dar información directa a las personas, y también con su servidor en el teléfono 4432 06 40 38. Muchísimas gracias, licenciado Marco Antonio Muñiz, por acompañarnos en este nuevo episodio de Derecho al Día. Gracias, Leti. Saludos a todos.